Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Les saludo en el amor de Cristo. Este es su servidor, hermano Octavio Diviso. También reciban un saludo de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, un nuevo comienzo en Longwood, Florida. En esta noche continuaremos como todos los miércoles con nuestra serie de estudios basado en las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos resumiendo la lección número 2 del leccionario bíblico pentecostal Camino al Discipulado. El tema que estaremos trayendo a colación en esta noche dice comunión y comunidad. Comunión y comunidad. El material de estudio se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 41 al 47, y en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, Mateo 21, 12, 17 y Primera de Juan 3:11. Es el material de estudio que tenemos en esta noche. Para los hermanos que no tienen el expositor, pues pueden considerar en la Biblia las porciones bíblicas que vamos a estar considerando, haciendo alusiones a ella en esta noche. La afirmación fundamental dice: la comunión y la comunidad distinguen la iglesia cristiana. ¿Está? ¿Qué distingue la iglesia? La comunión y la comunidad que forma la iglesia cristiana. La introducción que tenemos en esta noche dice: la iglesia es una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios. Se convierte en comunidad gracias a la comunión de los unos con los otros, los hermanos los unos con los otros. La iglesia primitiva dio testimonio de lo que es una verdadera comunión en comunidad. Cuando ellos se reunían, el ejemplo que nos da aquí la Biblia en este capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando ellos se reunían, lo hacían en forma continua, todos los días. Dice que se reunían para compartir el pan, hacían todas las cosas juntos, ya que ustedes saben que la iglesia primitiva, pues basado en la esperanza que tenían que Cristo viniera, retornara de forma rápida a la tierra, pues se reunieron todos a esperar la venida del Señor. No fue ese el mandato que Cristo le dio, pero ellos pues el deseo de que Cristo regresara era tan grande en sus corazones que pensaban que era cuestión de días. Bien, hoy la iglesia de Cristo comparte mediante la adoración, la oración, el estudio de la palabra, los retiros espirituales y otras actividades que distinguen la iglesia de otras comunidades y la convierten en el modelo ante la sociedad en que se desarrolla. Todo el mundo tiene que ver en la iglesia que la comunidad cristiana, pues hay algo diferente, ¿verdad?, que la distingue de las demás comunidades en el mundo. Y esto se debe al amor de Dios que mora en cada uno de nosotros y nos mantiene unidos de una forma sincera, de una forma realmente que solamente lo puede producir el amor de Dios que está en nosotros. Por eso la iglesia, los cristianos de todos los tiempos, tenemos que tener siempre como perspectiva de que la iglesia tiene que ser diferente. La persona que no sirve al Señor, que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, tienen que entender o tienen que ver que en nosotros hay algo diferente a las comunidades que hay en el mundo y a las cosas que
que cómo se vive el mundo, ¿verdad?, en que nos rodea. Bien, el primer tópico que tenemos en esta noche es basado en la comunión en la comunidad, ¿verdad? Vamos a considerar 1 Corintios y algunos de los versos de la palabra que hemos mencionado en esta noche. La comunión, ¿qué es la comunión? Vamos a empezar por ver qué es la comunión. La comunión es una relación basada en la participación de algo que es común para todos, ¿verdad? Porque no puede haber comunión con Dios si no hay una verdadera comunión con nuestros hermanos, los unos para con los otros. En eso se basa, tenemos que aprender a desarrollar, poner en práctica la comunión que debe de haber con los hermanos. Los hermanos pues mantenemos una comunión continua, nos preocupamos los unos por los otros, estamos pendientes a las necesidades de los demás, oramos cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene necesidad espiritual o de otra índole, pues estamos ahí para darle la mano como verdaderos hermanos y miembros del cuerpo de Cristo. Una de las verdades fundamentales del cristianismo es la aceptación de un Dios trino. Y vamos a ver en esto, pues quiero que mediten bien en esto que el expositor, pues el escritor, pues escribe. Es uno de los fundamentos que nosotros tenemos para formar esta comunidad que nosotros formamos, esta comunidad de fe. Es que nosotros creemos en un Dios trino, hemos aceptado a un Dios trino que se compone de 3 personas, de 3 partes, ¿verdad? Pero en esencia es el mismo, ¿verdad? Que se manifiesta en 3 personas, de modo que la Trinidad es una comunidad, porque son 3 en 1, ¿verdad? Que han formado esa comunidad para servirnos de ejemplo a nosotros de lo que debe ser una comunidad, una verdadera comunidad de fe, donde todos tenemos, ¿verdad?, un denominador común que es nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Eso no cabe duda. Podemos diferir de otras cosas, pero de la fe en Cristo y de lo que dice la palabra, pues debemos de estar todos de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Si la Trinidad es una comunidad o es la primera comunidad que ha existido, ¿verdad? Dice que por ser la más importante comunidad se convierte en el modelo para nosotros seguir, para nosotros ver la armonía que mantiene esa comunidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que todos siempre están de acuerdo en esencia, ¿verdad? Son uno. Por eso cuando se hace la comparación, cuando Dios habla acerca de los esposos, de cuando se unen 2 personas en matrimonio, dice que ya no serán 2, sino que serán uno, ¿verdad? Y los 2 serán una sola carne, ¿verdad? Por eso es que vemos este ejemplo que nos da la palabra del Señor aquí. La comunidad de Dios, la importancia de la Trinidad, ¿verdad? Es el modelo que nosotros debemos de seguir. Según nos dice 1 Corintios 13:13, dice que todos, fíjense lo que es parte de la comunidad, lo que nos distingue como comunidad. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice que todos los santos, todos los creyentes de que forman parte de la iglesia, se saludan con una demostración de amor y afecto fraternal, ¿verdad?, que es exclusiva. Y sabemos, ¿verdad?, que el saludo del cristiano, del verdadero cristiano, pues es algo especial. Porque cuando usted saluda a un hermano, que lo saluda con gozo, que tiene días que no lo ve, y cuando se juntan, pues usted demuestra ese amor, esa alegría, porque le está viendo y le saluda con un saludo fraternal que se lo demuestra, que sale de lo profundo del corazón. Lamentablemente en estos días, pues una de las cosas que nos entristece es que no podemos saludarnos como nosotros acostumbramos a saludarnos, ¿verdad? Debido al distanciamiento social que existe, ¿verdad? Pero
qué lindo es cuando vemos al hermano y lo vemos con alegría y lo abrazamos y le damos la mano y cómo está tu familia y cómo cualquier problema o situación que esté pasando en el hermano, pues la hacemos nuestra, ¿verdad? Si está el hermano pasando por algo difícil, también nos afectamos porque es nuestro hermano y le amamos. Eso distingue el saludo del creyente. Sabemos que en el mundo también mucha gente son sinceros en su forma de saludar, pero el saludo del cristiano es diferente porque demostramos el amor de Dios, el uno para con el otro. Ese amor, ese afecto fraternal que debe de existir siempre en cada creyente que profesa la fe en Jesucristo. Cuando Pedro predicó su primer mensaje el día de Pentecostés, dice la Biblia que como 3,000 personas se convirtieron en el primer mensaje, ¿verdad? Y dice que desde ahí se comenzó a formar esa comunidad de fe. Todos aquellos que creyeron eran de diferentes sitios, eran de diferentes partes, eran judíos y gentiles, todos juntos, pero todos comenzaron a formar esa comunidad de fe que nosotros llamamos la iglesia, ¿verdad? Hoy en día, pero comenzaron a experimentar lo que era el amor, lo que era vivir en esa comunidad dirigida por el mismo Espíritu Santo de Dios. Ese amor que nos une, ese amor sin fingimiento, como dice Pablo, ¿verdad? Que lo que expresamos es porque realmente sale de lo profundo del corazón, ¿verdad? Y esa es la comunidad que ha venido a través de los años y que conocemos como la iglesia del Señor, esa iglesia que Cristo vino a comprar con el precio de su sangre, que vino a preparar, ¿verdad? Que vino a evangelizar para darnos el mensaje de salvación que un día nos llevará a habitar en su presencia eternamente, en una comunidad que ya y jamás se va a separar porque todos estaremos allí en la presencia del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que esa comunidad empezó allí en aquel momento y desde ahí en adelante los hermanos tenían todas las cosas en común. Dice que se reunían todos los días, perseveraban juntos en comunión, según nos dice el versículo 47 del capítulo 2 de los Hechos. Alabando a Dios todo el tiempo junto con ese mismo sentir, ¿verdad? Y teniendo el favor de todo el pueblo. Toda la gente se admiraban al ver que era aquello era algo nuevo, algo que ellos no habían visto. Esa comunidad de fe que unía, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia del Señor. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. La gente se seguía convirtiendo porque eso le atraía ver la hermandad que había entre los hermanos, ¿verdad?, desde la iglesia primitiva. Comían juntos, alababan a Dios juntos, nadie se sentía superior a su hermano, sino que aprendieron a amarnos como Dios nos amó, ¿verdad? Que para Dios no hay distinción de personas ni acepción de personas, sino que para Dios todos somos iguales. No existía ningún tipo de discrimen entre los pobres, los ricos, sino que todos, ¿verdad?, se amaban unos a los otros, no importa su posición, no importaba su posición social, porque entendían que la comunión que reflejaba el carácter de Dios, ¿verdad?, debe estar basada por lo menos en tres cosas importantes, tres cosas muy importantes, ¿verdad?, que deben de reflejar esta comunidad que refleja el carácter de Dios en nosotros como iglesia, ¿verdad? Y la primera de ellas es la igualdad, que todos nos sintamos iguales, que nadie menosprecie al otro porque aquel tiene más que yo, que nadie se sienta mejor que nadie. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, le dice a los que les escribe que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, ¿verdad? Sino que pensemos con cordura cuando vamos a pensar acerca del hermano, vamos a buscar al hermano. La igualdad entre los hermanos, la inclusión entre todos. No debe de haber separación, sino que debemos de estar siempre juntos y siempre incluirlo a todos por igual en las cosas que se hacen dentro de la iglesia del Señor. Y la tercera es la unidad. La unidad no debe faltar.
nunca debe faltar. Nunca debemos permitir que el cuerpo de Cristo se fragmente, se divida. No, 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 no. Tenemos que estar siempre unidos, como dice la palabra, en un solo sentir, sirviendo al mismo Dios, con un mismo pensar, con un mismo propósito, ¿verdad? Llevando uno, ayudando a uno, al hermano a llevar sus cargas, soportándonos los unos a los otros con nuestras virtudes y defectos, pero soportándonos en el amor de Cristo, ¿verdad? En el Espíritu de Dios. Esa unidad que nos da solamente la puede producir en nosotros el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 12, 13-31, el apóstol Pablo hace una comparación bien bonita para que nosotros podamos entenderla. Eso es una metáfora que hace, pero es una realidad tan grande que cuando meditamos en esto decimos verdaderamente que Dios es grande y Dios planificó todo de una forma tan perfecta que es increíble muchas veces, ¿verdad? Cómo Dios actúa con nosotros. El apóstol dice, compara a la iglesia con la composición del cuerpo humano, con todos los miembros que existen en el cuerpo humano. Compara a la iglesia. La iglesia, miren, como la unidad del cuerpo es perfecta, que todos los miembros están en armonía y cada miembro es importante en el cuerpo y ningún miembro del cuerpo puede decirle al otro no te necesito, porque todos son importantes y todos ejercen su función en el cuerpo humano. La anatomía humana, eso es maravilloso, hermano. Eso es algo que es tremendo, como Dios, por eso se dice que la creación del hombre es la corona de la creación, porque ahí fue que Dios realmente puso todo, se concentró para hacernos a imagen y semejanza suya, aunque sea, ¿verdad?, en aquellas cosas que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad?, en aquellas virtudes para que nosotros podamos ver las cosas desde un punto de vista espiritual, como Dios quiere que la veamos, ¿verdad? Y hace esa comparación y compara la iglesia, ¿verdad? Con la unidad que hay en el cuerpo humano. El funcionamiento de la iglesia debe ser así. Todos los miembros, todos los miembros ejercen una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Fíjense que la iglesia es una entidad que tiene trabajo para todo el que quiere trabajar. Todo el que quiere hacer algo, hay plaza disponible. Y Dios usa a cada cual conforme a las capacidades que el Espíritu Santo le da. Y todos son importantes. La iglesia no importa del que esté en una posición más elevada o el que esté en una posición inferior. No. Todos delante de Dios somos importantes y somos parte del cuerpo de Cristo porque ejercemos la función para la cual Dios nos ha llamado. El éxito del plan divino obedeció a la armonía, la unidad y la perfección en la dependencia total de Dios. Por eso nosotros lo que proyectamos es lo que siempre ha habido en la mente de Dios para que el ser humano aprenda a vivir en comunión, aprenda a vivir en comunidad, aprenda a hacer las cosas que agradan a Dios. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que podemos, lo que Dios nos permita hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso debemos de hacer, como dice Pablo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es bueno, agradable delante de Dios. En esto tenemos que pensar, esto tenemos que hacer, porque realmente para eso hemos sido llamados a esta hora, ¿verdad? Esa dependencia total de Dios, que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Todos nosotros estamos llamados a fortalecer nuestra comunidad de fe, que se llama Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, que se conoce como la Iglesia del Señor. Todos estamos llamados a contribuir de la forma que sea, de la forma que Dios nos permita, pero a contribuir con el fortalecimiento de la comunidad de fe, el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, hablando en forma simbólica, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a esto, ¿verdad?
Y el segundo tópico que tenemos en esta noche, pues, ya que se habla de la comunidad, la importancia de la comunidad, de cómo somos comunidad, de por qué Dios nos ha hecho una comunidad de fe, para que vivamos juntos, para que estemos unidos, para que mostremos al mundo lo que es el amor de Dios habitando en el ser humano, en el corazón del hombre humano. Por eso tenemos que ser diferentes, hermano, cuidar nuestro testimonio, cuidar que la gente vea en nosotros el reflejo del amor de Dios. Ya que el pecador no puede ver a Dios, ¿verdad? Ni siquiera en la naturaleza, en todo lo creado por Dios, pero que vea en nosotros, en cada uno de nosotros, vea el amor de Dios reflejado. Pueden decir, oye, en ti hay algo diferente, tú eres cristiano, tú le sirves a Dios porque tú no actúas como actúa la gente común, la gente que no le sirve a Dios. Y la segunda parte que tiene esta lección habla acerca de Jesús, el constructor de comunidades. Se refiere, sigue hablando de la construcción de la comunidad, pero ahora también habla acerca del templo, de lo que debe ser el templo para nosotros. El cuidado que tenemos que tener, ¿verdad?, con la casa de Dios, donde habita la presencia de Dios. Y en Mateo 21, del 12 al 17, hay un pasaje bíblico que fue cuando Jesús llegó, ¿verdad?, a aquel templo y vio todas las cosas que estaban pasando ahí. Porque dice que el templo es un lugar que debe de humanizar, de servir para humanizar, donde la gente va a buscar refugio, donde la gente va a buscar terapia en su vida emocional, espiritual, no para deshumanizar, no para alejar la gente de la gente, ni alejar la gente de Dios, sino es para humanizar, para ayudar al ser humano en sus necesidades. Y dice que esto sucede cuando se le da un uso inadecuado a lo que es el templo del Señor, ¿verdad? Porque el propósito del templo de Dios es que sea para adorar a Dios y para servir a los demás y para mostrar, que la gente vea que allí, ¿verdad?, como sucedía cuando cuando Dios mandó hacer el tabernáculo para los israelitas en el desierto, que fuera una tienda movible, que se pudiera trasladar de un sitio a otro, ¿verdad?, para que allí se manifestara la presencia de Dios y el pueblo fuera a adorar a Dios allí en comunión. Eso mismo es el concepto de el templo para nosotros, el sitio de adoración, ¿verdad? Para que darle el uso realmente que a Dios le agrada. En ese pasaje que Jesús habla, se relata el momento en Mateo 21, del 11 al 17, se relata ese momento en que Jesús tuvo que purificar el templo, en que cogió aquel látigo y comenzó, ¿verdad?, a sacar las cosas, ¿verdad?, que contaminaban el templo, porque el templo no fue hecho para ese propósito, ¿verdad? Dice que habían corrompido tanto el templo y habían profanado el templo que Jesús tuvo que hacerlo porque le estaban dando un uso incorrecto a lo que era el templo de Dios. Tanto las autoridades romanas, los líderes religiosos de ese tiempo, los que vendían, los que compraban, ¿verdad?, entre otros, pues tenían el templo como un lugar de negocio. Inclusive lo tenían como un tribunal porque allí se reunían las autoridades romanas, que eran las que tenían el dominio en ese tiempo, se reunían con las autoridades religiosas del pueblo de Israel para condenar y para celebrar juicio contra parte del pueblo, contra aquellos que cometían alguna falta. De hecho, de ahí salió el juicio de condena a muerte para el mismo Jesucristo. Ustedes saben que ahí se fue que se gestó el plan para decir que Jesús había blasfemado porque había dicho que iba a destruir el templo y lo iba a reedificar en 3 días. Pero Jesús estaba hablando ahí de su muerte y resurrección, pero como ellos
no entendían lo que estaba diciendo Jesús, pues le hicieron una acusación falsa y ese plan se gestó allí mismo en el templo, ¿verdad? Entre los líderes religiosos y las autoridades romanas que también estaban por allí, que buscaban allí el favor del pueblo, porque allí era donde se reunía el pueblo para adorar a Dios. Le dieron un uso al templo como si fuera un tribunal para hacer acusaciones falsas como la que le hicieron al mismo Hijo de Dios. Pero Jesús tuvo que recordarle que su casa sería casa de oración, pero ellos la habían convertido en cueva de ladrones, ¿verdad? Estaban diciendo, le están dando un mal uso al templo y por eso Jesús tuvo que hacer lo que hizo en presencia de todos aquellos allí para que vieran que esto no agradaba a Dios en lo que se estaba haciendo en aquel lugar. Hay una gran diferencia, hermanos, en lo que es la iglesia y lo que es el templo. La iglesia comunidad como comunidad de fe, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros los miembros de la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero también está el templo que se construye, se edifica para adorar a Dios, donde el pueblo va y se une a alabar a Dios. La iglesia es el conglomerado de creyentes que han sido lavados con la sangre de Cristo en todas partes del mundo, los cuales, ¿verdad?, el Espíritu Santo ha dotado de dones y de talentos para, como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para ejercer una función aquí en la obra del Señor, aquí en la tierra, ¿verdad? Para eso hemos sido llamados. En Dios no hay casualidades. Cuando Dios llama, a nosotros nos ha tocado vivir a esta hora, en esta fecha, en este siglo, ¿verdad? Y Dios tiene propósito para con nosotros. Hay trabajo que hacer. No podemos cansarnos, ¿verdad?, de trabajar en la obra del Señor y hacer lo que hay que hacer, porque para eso hemos sido llamados a esta hora, ¿verdad?, en que nos ha tocado vivir aquí en la tierra. El templo es la estructura física que se construye con el propósito de que la iglesia se congregue en él, de congregarnos en él, hermano, para adorar a Dios. Ustedes saben que el pueblo de Israel caminaba kilómetros con dificultades, con peligros que habían en el camino, de las fieras que podían salir por ahí, y tantas cosas que le podían pasar, pero ellos iban porque tenían la necesidad, sentían en su corazón el deseo de adorar a Dios. Iban y se presentaban delante de Dios y le daban el tiempo a Dios que era de Dios. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, ver esa devoción, ese compromiso que nosotros debemos de tener con Él, ¿verdad? De que la iglesia se congregue y alabemos a Dios en la medida de que se pueda, hermano. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en la medida de que se pueda, pero debemos de hacerlo. Confiar en el Señor y hacerlo en la medida en que, tomando todas las medidas de precauciones, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para adorar a Dios y para que Dios vea en nosotros, en nuestros corazones, que hay realmente agradecimiento y deseo de agradarle y de llegar hasta su trono santo. Porque aunque oramos en la casa y oramos aquí, pero el templo fue constituido desde el principio para que el pueblo se congregara a adorar a Dios. Eso tiene un propósito, eso no es invento de los hombres, eso lo mandó a hacer Dios. Porque aún la medida del tabernáculo, igual que del segundo templo, pues Dios la dio con lujo de detalle para que se hiciera, cómo se hiciera y qué se hiciera, para que su presencia se dejara sentir, ¿verdad? Y se constituye en casa de Dios. ¿Verdad? Que hay muchas iglesias, hay muchos templos, muchos templos en estos días, ¿verdad? Donde quiera, pero donde quiera que se coge un lugar y se santifica y se dedica a Dios, allí se constituye en la casa de Dios. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de no darle otro uso al templo que no sea el de adorar a Dios, el de servirle a Dios, ¿verdad?, el santificarlo para Dios, porque para eso fue dedicado y santificado ese lugar, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y cada creyente como miembro de la iglesia, como miembro de la comunidad de Cristo, como miembro de ese cuerpo de Cristo,
¿verdad? Que eso debe de hacer que nosotros nos sintamos privilegiados de ser parte del cuerpo de Jesucristo, que llamamos la iglesia, que es como si fuera su propio cuerpo como tal, ¿verdad? Dice que que cada uno de nosotros aquí en la tierra es responsable delante de Dios de proteger y cuidar la casa de Dios, reverenciarla. El templo para nosotros debe de ser, debemos de tener reverencia, porque por fe ahí mora la presencia de Dios cuando nosotros vamos y nos congregamos para adorarle. El salmista en cierta ocasión que profanaron el templo, en el Salmo 69, David dijo, ¿verdad? O el sitio de adorar a Dios, dijo, el celo de tu casa me consume. La tristeza que tenía por ver cómo profanaban el templo, o sea, cómo las cosas que se hacían allí, expresa en ese Salmo 69:9, dice, Jehová, el celo de tu casa me consume, o sea que era celoso por las cosas del Señor, era tremendo, y así eso mismo debemos de sentir cada uno de nosotros como creyentes acerca de lo que es el templo de Dios. Hermano, y concluimos en esta noche diciendo que la comunidad cristiana debe distinguirse por ser la comunidad de amor, donde se refleja el amor de Dios. En 1 Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Y dice que el verdadero amor, el verdadero cristiano se conoce por el amor que debe tener hacia Dios y hacia su prójimo. Debe de emanar de su corazón, en su comportamiento, en su diario vivir, debe de emanar ese amor, ¿verdad? Por Dios primeramente y luego por nuestro prójimo, para que Dios se agrade de todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Así debemos de reflejar que Dios, que Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos templo también, como lo dice Pablo. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos templo, porque obviamente cuando Dios está en el corazón, pues Dios está en todas partes, puede estar en todas partes a la misma vez, y nosotros somos parte y tenemos a Dios en nuestro corazón, y por eso tenemos que reflejar, ¿verdad? Actuar, cuidarnos como si fuéramos el templo de Dios. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque sigue diciendo más, sigue diciendo y dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ve todos los días y con quien comparte todos los días, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Meditemos en esto, hermano. Recordemos que el odio y el rencor no puede tener lugar en el corazón de un verdadero creyente. Si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, no puede haber lugar en nuestros corazones para odiar ni para aborrecer a nadie. Porque dice la palabra claro que el odio, el que odia a su hermano, se convierte en un homicida. No tiene que matarlo, sino que tú lo odias en tu corazón, porque cuando tú odias deseas lo peor para esa persona. Como decía el mensaje de el joven que nos predicó el domingo de Chicago. ¿Entiendes? No puede haber raíz de amargura en tu corazón contra nadie, porque si dejaste anidar una raíz de amargura en tu corazón, tienes que reconciliarte con Dios. Si viene el Señor, en este momento es probable que no sea raptado en el rapto de la iglesia, porque Cristo lo dijo claro. Cuando vayas al altar y te acuerdes que tienes algún altercado con el hermano, que te enojado o que está enojado con tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. En otras palabras, arregla tu problema espiritual y luego ven y ofrece tu ofrenda para que sea recibida. Dijo el mismo Señor.
Aquí hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que en estos tiempos en que vivimos, el enemigo trata sutilmente de introducir cosas negativas dentro de la iglesia. Si el Señor habló el domingo por medio de ese mensaje, es porque realmente alguien necesitaba esa palabra. Tú no puedes orar ni puedes estar en paz con Dios si estás enojado con tu hermano. No podemos, porque a eso no hemos sido llamados. Hay que demostrar el amor de Dios que mora en nosotros, mostrárselo a los demás, para que vean en nosotros que hay algo diferente en nuestros corazones, ¿verdad? Porque el que odia a su hermano, no te olvides de eso. El que odia a su hermano se convierte en un homicida. En conclusión, hermano, tenemos que fortalecer cada día la comunidad de fe que llamamos iglesia, que somos nosotros, los creyentes. Cada uno de nosotros como parte de esa iglesia de Jesucristo tenemos que fortalecernos cada día. Estamos llamados también a proteger, a cuidar del templo, ¿verdad? De forma adecuada, darle un uso adecuado al templo, a la casa de Dios, donde Dios nos permite perseverar para junto a los hermanos, a la comunidad de fe, adorarle, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, que ya muy pronto va para el cielo, hermano. Así que en esta noche esperamos, hermano, que esta lección pues haya llegado al corazón de cada uno de los que tienen la oportunidad de escucharnos, y sigamos meditando en la palabra y buscando presencia de Dios, que hoy necesitamos más que nunca estar cerca del Señor. Nos ha tocado vivir tiempos malos, pero nosotros como iglesia del Señor tenemos que levantar bandera de que somos la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Amén, hermano. Si es que en esta noche Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos proteja a todos, nuestra familia, a todos, y nos ayude a seguir con valor adelante, ¿verdad? Corriendo esa carrera de la fe, para llegar un día moral en la presencia del Señor. Amén, hermano. Si es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde.